¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Minería 360. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en CNN Chile. Le damos la bienvenida junto a nuestra compañera Isidora Cabezón. ¿Cómo estás, Isi? Don Seda, ¿Qué tal? Estamos. ¿Todo bien? Bien, aquí modo primaveral, ¿cierto? ¿Cierto? Día, frío, calor, estamos ahí confundidas. Acostumbrándonos y ajustándonos todavía. Así es. Lo que estamos listos, eso sí, es en nuestro capítulo de hoy día y les vamos a contar cuáles son los temas que vamos a estar revisando en esta edición. Entre otras cosas, hoy hablaremos de los desafíos que enfrenta la exploración minera en nuestro país para el futuro desarrollo de nuevos proyectos y también en el aumento de la producción de oro en particular. Estaremos también aquí en el set de CNN conversando con el director ejecutivo de CISAIRO en Chile sobre la ciencia aplicada en minería y además en nuestra cápsula de curiosidades conoceremos un nuevo mineral descubierto por la misión china en la Luna. De estos temas y otros, por supuesto, en este capítulo que comienza ahora. Bienvenidos a la minería como nunca antes la han visto, aquí en Minería 360. La transición energética es una de las grandes razones por la que se ha proyectado el aumento de la demanda de ciertos minerales y por lo tanto la necesidad cada vez más urgente de aumentar la producción minera en nuestro país. Y para eso no es solo importante la explotación, sino también la exploración de nuevos yacimientos. ¿En qué estado está nuestro país? Vamos a revisarle la siguiente nota de Javier Albornoz. Frontera entre Chile y Argentina, esta zona cordillerana en la región de Coquimbo hoy representa la esperanza de un nuevo depósito minero de cobre y molibdeno. Hicimos lo que nosotros pensábamos que las compañías mayor tenían que hacer, que era volver al terreno, al cerro, a buscar depósitos minerales como se hacía en la antigüedad. Aquiles, junto a otros dos geólogos, Iván Vidal y Javier Díaz, emprendieron este desafío de recorrer áreas inexploradas. Uno de los resultados es lo que hoy se conoce como Proyecto Atacanita, que se transformó en uno de los logros de esta pequeña empresa exploradora. Tuvimos que buscar ventanas en el país, en algunas franjas metalogénicas, que para nosotros eran atractivas para lo que andábamos buscando, y ver los espacios libres, y en esos espacios libres nos dedicamos a hacer nuestros programas. Y aunque no tienen certeza de que se transforme en una mina, son un ejemplo de los diferentes proyectos de exploración que se hacen en nuestro país. De acuerdo a cifras de Cochilco, Chile es el séptimo país en el mundo que más aporta en esta etapa minera, con una inversión de $550 millones. Sin embargo, el desafío es el enfoque de estos. Menos del 50% de ese presupuesto está localizado en la búsqueda real de nuevos yacimientos en Chile. ¿Será suficiente si un país como el nuestro está apostando su reforma tributaria, el financiamiento de su reforma de pensiones, a una recaudación de la minería? Actualmente son 177 proyectos de exploración en Chile. Desde la industria son conscientes de la importancia que tienen las exploraciones en el ciclo del negocio y en el nacimiento de las operaciones mineras. Como BHP queremos seguir creciendo y tenemos contemplado invertir $30 millones para impulsar exploraciones este año en Sudamérica. Sudamérica siempre ha sido en la corazón de las exploraciones. ¿Por qué? Sudamérica tiene la ventaja muy grande de ser la casa de cobre. En esa línea, la minera lanzó en septiembre, por ejemplo, el programa BHP Explore, que financia empresas emergentes en etapa temprana de exploración y que permite establecer contactos con la industria y los inversionistas. Todo esto dentro de su estrategia global de crecimiento. Una parte clave de la estrategia de crecimiento de BHP son las exploraciones para descubrir nuevos yacimientos o ampliar nuestras operaciones existentes. Esto suena sencillo, pero en realidad es un desafío muy complejo. Cobre es el enfoque para nosotros, pero también estamos buscando níquel y cuáles son la potencial para níquel en el distrito y siempre estamos autodesafiándonos para otras commodities. Todo esto considerando el potencial que aún tiene nuestro país. Hoy día no solamente tenemos que preocuparnos de la productividad respecto a la explotación, sino de la productividad de la exploración que permita que este país mantenga el ingreso a más largo plazo, 50 y 100 años, con nuevos yacimientos mineros. Chile tiene
una condición geológica que es favorable en el mundo para el descubrimiento de recursos minerales. Son parte de los proyectos e impulso que se mantiene en la industria para seguir siendo potencia minera. Vamos a ir a otro tema. ¿Sabían ustedes que cada vez que nos lavamos los dientes ingresan minerales en nuestra boca? Es que ellos son los encargados de mantener una buena salud bucal precisamente. ¿Cómo funciona esto? Es lo que vamos a ver en la siguiente cápsula. Ya sabemos la importancia de lavarse los dientes todos los días, pero quizás desconoces que cada vez que lo haces, llevas a tu boca minerales como la sal y la arena, que están presentes en las pastas dentales para evitar caries. Y los que no pudieron evitarlas probablemente tengan algunas amalgamas. Estas son una combinación de plata, mercurio, estaño y cobre que forman el empaste más popular y eficaz utilizado en odontología en los últimos 150 años. Pero la amalgama no es el único conjunto de minerales presentes en la salud dental. En la actualidad son más comunes los empastes de resina, un material que tiene un componente orgánico y, por supuesto, minerales. El platino es utilizado para hacer coronas y puentes, mientras que el titanio es espectacular para fabricar prótesis. Pero sin duda, el más utilizado es el oro. De hecho, se estima que cerca de 70 toneladas al año en el mundo se usan para coronas, puentes dentales y chapados de prótesis. Además, por su alta durabilidad y resistencia, las cerámicas dentales más modernas son de circonio, cristales que se usan en joyería por ser muy parecidos a los diamantes. Así que si tienes algún tratamiento en tus dientes, podrías tener piedras preciosas en tu boca sin saberlo. Vamos a ir a otro tema. Tendemos a hablar de industria minera y relacionarla de inmediato con el cobre, pero no es solo este mineral el que producimos. El oro también se extrae, por ejemplo, acá en nuestro país, y aunque se produce en menor medida que el metal rojo y que la mayoría como subproducto de este. Sin embargo, Cochilco proyectó que la producción de oro va a aumentar en los próximos años acá en nuestro país. Natalia Muñoz reportó el tema. Valorado por su rareza, difícil de encontrar en la naturaleza y ubicado en los top 3 de los metales más valiosos en el mundo. Hablamos del oro, cuya producción es inferior a la del cobre en nuestro país, pero en los próximos años la minería del oro brillará con un importante crecimiento. Este año la proyección para el 2022 es que Chile produzca del orden de 35 toneladas de oro. Para 2024 esperamos que la producción aumente a 45 toneladas anuales. ¿Y por qué este aumento? Porque hay dos proyectos que actualmente están en fase de ejecución o construcción. Al menos 28% crecerá la minería del oro al 2024 en el país. La Comisión Chilena del Cobre está evaluando una eventual inversión por un valor aproximado de 2.835 millones de dólares, en un mercado donde este metal dorado cumple una función secundaria, ya que la mayoría de las operaciones mineras de cobre lo extraen como subproducto. Así, solo un 33% del oro proviene de yacimientos acuíferos. La producción a nivel mundial de oro es bien repartida, no hay un país que sea el mayor productor por mucho. Entonces Chile en realidad está dentro del ranking alrededor del 20º, en lugar más o menos 20, pero ahí se mueven, ese es el rango de que nos movemos en términos de producción de oro. Pero el resto de los países también distribuyen, no hay un país que concentre un 30%, un 20% de la producción de oro. Respecto a los usos de la producción mundial de oro, el 70% se utiliza en joyería, el 20% en reservas e inversiones y solo al 10% se le da usos industriales. Debido a conflictos internacionales y altos índices de inflación, los bancos centrales a nivel mundial han decidido resguardarse en el oro. Esto ha influido en que el precio ha ido subiendo en los últimos años. Cochilco proyecta que estaría cerca de 1.650 pesos la onza en 2023. Existe una cartera interesante de proyectos de oro de aquí al año 2030. Lo que pasa es que actualmente están en fase de potencial. Todavía no se toma la decisión de ejecutar esos proyectos, pero tiene una cartera interesante. Cartera de al menos 8 proyectos en etapa de exploración en territorio chileno. Uno de ellos es el proyecto minero de oro y plata Domos de Chile Chico a cargo de Atacama Gold. Faena que ya comenzó su etapa de exploración en 2.800 hectáreas de la Patagonia, en un territorio adyacente a la antigua faena de oro de Cerro Bayo. Nos encontramos en un sector privilegiado, como decir, en un buen barrio mineralógico. Solamente nuestro punto de conocimiento de lo que ya se sabe, lo que hay ahí, más o menos se evalúa en 30 millones de onzas, solamente en nuestra área.
Más de 30 millones de onzas se podrían transar en los próximos años si es que el proyecto consigue avanzar hacia la producción. Por ahora y también en el futuro es el metal rojo el que continuará liderando en la economía chilena. Para nosotros el cobre sí es nuestro principal producto, es nuestra principal fuente de ingreso, es la principal fuente minera que tenemos acá y claro, para nosotros lo que más brilla es el cobre. Un futuro minero para el país donde brilla el cobre, el oro y también el litio, minerales críticos que gracias a la tecnología que posee el país irían creciendo en producción sin dejar de lado la sostenibilidad. Y antes de irnos a una pausa, los invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a tener una muy interesante conversación con el director ejecutivo de CISAIRO, él es Orlando Jiménez, para hablar sobre algo tan importante en nuestro país como es la investigación científica aplicada a la industria minera, por supuesto. Y uno de nuestros temas favoritos, por lo demás, aquí en Minería 360. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más acá en CNN Chile. Seguimos aquí en Minería 360 para hablar de los desafíos que tenemos como sector en el país y contarles que en el contexto de la COP27 que se está realizando en Egipto, el planeta tiene una gran lucha contra el cambio climático. Ya estamos tratando de organizar, ¿cierto?, esa discusión. Y hay organizaciones como la Agencia Nacional de Investigación Científica Aplicada de Australia, más conocida como CISAIRO, que está realizando innovaciones muy interesantes aplicadas a la tecnología en la industria minera. Por ejemplo, estamos hablando de biorremediación de relaves, el manejo de minerales críticos o incluso el desarrollo de vehículos mineros impulsados por hidrógeno. De estos temas y otros más vamos a hablar con Orlando Jiménez. Él es el director ejecutivo de CISAIRO en Chile. ¿Cómo estás, Orlando? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Orlando, estamos primero muy interesados en saber por qué CISAIRO, que es una agencia, ¿cierto?, de origen australiano, decide instalar su primera subsidiaria en nuestro país y qué proyecto los trajo a nuestro país. Bien, muchas gracias por la invitación y por la pregunta. Mira, nosotros nos dedicábamos a desarrollar tecnología de base innovadora, de base científica, y Australia es un país que es una isla y que está muy conectado hacia Asia, claro, pero no necesariamente conectado a esta parte del mundo. Y cuando tú te dedicas a la innovación, tienes que buscar oportunidades, tienes que buscar talento. Y eso buscar socios también, ¿no? Buscar socios, y eso lo encuentras en Australia, pero también lo encuentras fuera de Australia. Y por lo tanto nuestra llegada a Chile tiene que ver con una invitación que el gobierno chileno nos hace ya hace más de 10 años a instalar un centro que trabaje con la industria, con el gobierno en el desarrollo de soluciones de base científica, abocándose a aquellos desafíos que el país tiene. Y dadas las similitudes entre Chile y Australia, hay muchas cosas que son win-win, como se dice normalmente, ¿no? O sea, hay una conversación, ¿cierto?, respecto a las necesidades del país, las oportunidades. Y entiendo, Orlando, que están actualmente realizando una investigación sobre biorremediación de relaves mineros, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué se trata, qué microorganismos se utilizan, cómo se limpian estos relaves. Mira, para la gente en la casa que nos está viendo, la biorremediación no es otra cosa que aplicar tecnologías ancestrales, milenarias, que incluso en la casa muchas veces convivimos con ellas. Por ejemplo. El mejor ejemplo es el yogur. Ah, claro. Tú ocupas microorganismos y ocupas un sustrato, que en este caso es leche, y eso lo transforma y le da estabilidad. Los picles es otro buen ejemplo. Ya. ¿De qué se trata esto? Se trata de ocupar microorganismos naturales, autóctonos, que existen en todas partes y que Chile también los tiene, y poder fortalecerlos, enriquecerlos con materias orgánicas también que estén cercanas o accesibles a las operaciones mineras, y te puede hacer cargo fundamentalmente de purificar agua en este caso. O sea, ¿se recicla el agua a través de este proceso? Tú lo que haces es evitar, por la vía de ciertos microorganismos, que en el fondo vas a fortalecer su reproducción, por decirlo de alguna manera, vas a capturar ciertos elementos que están contenidos en las aguas minerales, que pueden ser contaminantes de napas subterráneas o del mismo ambiente, y los fijas de una manera que los neutraliza en su impacto negativo y potencial. ¿Y qué se hace con esa agua
Eso luego se traduce en un lodo que tú lo fijas y en el fondo lo restas o lo extraes del medio ambiente. Ahora, ¿por qué es importante esto? Por varias razones. Lo primero es porque internacionalmente, tú mencionabas al principio la cumbre de la COP. Lo que está ocurriendo en todo el mundo es un cambio escalar respecto de cómo la economía y las industrias abordan la problemática ambiental. Claro. Ya no basta con producir minerales. La presión hoy día... hacerlo bien, digamos. Exactamente. Y por eso hoy día se habla de minería verde. Exacto. Entonces hay una fuerte presión y que va a crecer en el tiempo a que aquellos minerales que nosotros extraigamos sea trazable la huella ambiental y la huella hídrica que generan. Exacto. Y por lo tanto las empresas están bajo una presión muy fuerte de poder hacerse cargo de eventuales contaminaciones que pueden provocarse a partir de las aguas que salen del proceso minero, que son aguas que tienen sulfato o que generan las llamadas aguas ácidas, que potencialmente pueden contaminar napas subterráneas. Orlando, entiendo que este proyecto ya, la bioremediación de relaves ya se hace en Australia. Se hace en Australia y sí. Y técnicamente, ¿está dando resultados? Sí, claro. O sea, es algo que está probado. El gran desafío es darle una escala industrial. Orlando, entiendo también que están haciendo otros desarrollos tecnológicos o investigaciones, ¿cierto?, que tienen que ver con la disminución de las emisiones en la faena. Cuéntanos un poquito de eso, de qué se trata y en qué fase está en nuestro país. Sí, bueno, se vincula a varias cosas. A ver, yo te diría que lo más destacable o interesante es que la industria minera, particularmente cuando se trata de las emisiones de carbono en este caso, buena parte de su materia energética por la vía del mercado eléctrico en particular ha ido haciéndose de base verde o renovable porque son energías renovables lo que suministra la electricidad. Sin embargo, hay una componente muy importante, vinculada fundamentalmente a fuentes móviles o operaciones, que viene de combustibles fósiles. Y ahí hay un desafío importante, ¿no? Y hace años ya, hace por lo menos 2 o 3 años, en Chile se ha instalado el tema del hidrógeno verde y lo que nosotros estamos haciendo es... Hay una gran política que se está impulsando. Claro. Yo creo que nos falta avanzar a casos de uso más concretos y más reales. Estamos todavía un poco, yo diría, como... En la etapa de investigación más que de la aplicación. Yo diría que en la etapa más como de diseño de programa y necesitamos pasar como país a hacer lo que otros países están haciendo. Yo veía en el diario ayer o anteayer que los coreanos acaban de anunciar una alianza muy fuerte entre la industria de baterías y la automotriz, pero con inversiones que son francamente de otra escala. Entonces yo creo que en esto Chile no se puede quedar atrás. Y yo te diría que tenemos en la implementación. Claro, y a generar estímulos fiscales, a generar incentivos a que las compañías inviertan y que aceleremos este tranco, más que por la vía de generar soluciones desde la base, yo diría transferir tecnologías, porque Chile no es un productor neto de tecnología. Muchas de estas tecnologías existen. Lo seremos, estamos en camino. Bueno, y en el intertanto tú tienes que generar conectividad de puentes, ¿no? Y utilizar las ventajas comparativas que tú tienes como país y de forma tal de que logre entrar en el fondo a competir con los países que ya estamos compitiendo en el mundo hace mucho tiempo, ¿no? Orlando, para aprovechar el tiempo, ¿no? Cuéntanos ¿qué son los minerales críticos? ¿Por qué son importantes para Chile? ¿Y qué vínculo puede haber ahí también con Australia? Los minerales críticos son elementos minerales que son producidos por la industria minera en distintos países y que son fundamentales, más que por el volumen, es por el rol que juegan en el proceso de descarbonización o de transición energética. ¿Qué es lo que ocurre? ¿El litio? El litio, por ejemplo, es uno, pero hay muchos otros que se ocupan en volúmenes muy menores y que lo que está ocurriendo y se han transformado en minerales críticos porque hay un desacople entre la demanda y la oferta. ¿Por qué? La proyección a los próximos 10, 20 años es que la producción de minerales va a crecer en torno a 5 a 12 veces en el mundo, ¿no? La demanda por esos. La demanda de esos minerales. La demanda de estos minerales. Y lo que ocurre es que la tasa de, de producción de nuevos proyectos mineros no está siendo capaz de cumplir con esa demanda futura. Que se está proyectando. Hay que recordar que los proyectos mineros en su fase de diseño e ingeniería toman varios años. Exacto. Luego vienen aprobaciones ambientales. Entonces ahí yo creo que hay que de alguna otra manera hacer coincidir estos distintos puntos en la cadena y en la ecuación para que finalmente el mundo logre cumplir con esa demanda.
¿Por qué es importante? Eso. Es porque Chile produce de estos minerales críticos. Genial. Muchas gracias, Orlando. Tengo miles de preguntas que no alcancé a hacerte, pero sobre todo, gracias por compartir las oportunidades, ¿cierto?, que ustedes ven desde Cisairo Chile para nuestro país y en esta vinculación con la lucha contra el cambio climático. Encantado de hacer una invitación a todas las empresas que tengan interés en explorar oportunidades. Nosotros en Australia produjimos un roadmap de minerales críticos que mira precisamente a qué potencialidades Australia tiene, y yo creo que eso habría que hacer lo mismo en Chile y ver cómo en el fondo el sector público-privado trabajan en identificar esas oportunidades estratégicas que generen luego las inversiones necesarias para que Chile entre a jugar un rol en estas industrias que hoy día no lo está haciendo. Exacto. Muchas gracias. Y vamos a otro tema, y esto es algo que nos encanta hacer aquí en Minería 360, porque pasamos de temas planetarios a temas espaciales, porque ¿sabían ustedes que la exploración espacial es fundamental para no solo descubrir nuevos cuerpos celestes y investigarlos, sino que también hay ciertas investigaciones que nos sirven también para entender a nuestro propio planeta? Tal es el caso de la investigación que se está haciendo con la misión china en la Luna, donde descubrieron un nuevo mineral. Vamos a verlo en la siguiente cápsula. Las muestras obtenidas por la misión china Chang'e en la superficie lunar el 2020 permitieron a los científicos de ese país identificar un nuevo mineral denominado Chang'e-Shi, el sexto hallado por la humanidad en este satélite. La Asociación Mineralógica Internacional avaló este descubrimiento, un mineral de fosfato en cristal columnar, transparente e incoloro, encontrado en partículas de rocas de basalto. Los científicos también encontraron fragmentos de seifetita y stishovita, minerales formados a altas temperaturas y presiones. Una investigación compleja, las muestras obtenidas de un sector de la Luna llamado el Océano de las Tormentas eran insuficientes para descifrar la Chang'e-Shi. Solo con una nueva muestra de 15 miligramos y 140.000 partículas diminutas pudo decodificarse su estructura. El programa Chang'e, bautizado en honor a una diosa según leyendas chinas que vive en la Luna, ha permitido recoger material y desarrollar investigaciones para comprender el origen y evolución de la Luna, así como las posibilidades de utilizar sus recursos. Así estamos terminando nuestro capítulo de hoy de Minería 360 aquí en CNN Chile. Recuerden que ustedes pueden visitar todo el contenido de este capítulo o de los anteriores también en nuestras plataformas digitales, en nuestro sitio web, en Instagram, para que ustedes revisen el material en materia de innovación en la industria minera. Así es, así que quédense con nosotros, sigan informándose a través de CNN Chile. Nos vemos a la próxima. Chao. Nos vemos. Chao. Minería 360 fue presentado por BHP. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora.